Bueno, queridas y queridos compañeros, compañeras del Instituto Patria, en este caso de la provincia de Neuquén, muy agradecido por esta oportunidad de poderme conectar con ustedes, poder conversar. Em, yo soy un agradecido al Instituto Patria por todo el aporte que hace a la formación política, al interés, sobre todo de las y de los jóvenes. Y además porque el hecho de que yo esté aquí ocupando un cargo de un puesto, un lugar de representación, se lo debo a todo lo que militamos, no solamente a lo largo de nuestra vida, desde luego, pero también en todos los años más duros del macrismo en el Instituto Patria. Y bueno, allí integramos primero la Comisión de Integración Regional y Política Exterior, y después, convertida en Política Exterior Soberana, gracias a ese esquema, ese patrón establecido por Cristina, que nosotros logramos condensar gracias al esfuerzo de María del Carmen y de Nicolás, en el libro de los discursos de Cristina. Y eso obviamente fue la guía con la que yo trabajé aquí en OEA, que es un lugar muy inhóspito, muy hostil a, a todo lo que implique soberanía del sur, ¿no? Como lo ha sido históricamente. Ustedes saben que entonces yo vine aquí con una cantidad de principios, con una cantidad de ideas, que inclusive tuve oportunidad de conversar con Cristina antes de venir. Y ustedes saben que a veces puede suceder que uno llega a una experiencia en un lugar donde nunca había vivido, y eso eh, puede matizar, digamos, las opiniones o las ideas que uno traía. Y la verdad que a mí me ha ocurrido todo lo contrario, no hubo ningún matiz de diferenciación. Eh, Al contrario, reafirmé, mm, acentué, profundicé las ideas que ya tenía, porque todas las perspectivas que yo incorporé desde esta experiencia de vivir en los Estados Unidos y de estar presente en un organismo multilateral como la OEA, lo único que hicieron lo único que hizo eso fue reafirmar las convicciones que yo ya tenía y que, como prometí desde el día que acepté estar en este lugar, nunca dejarlas en la puerta, como nos había enseñado Néstor Kirchner. Así que mi agradecimiento. Y mi agradecimiento por permitirme participar de esta forma, porque de esta forma virtual, porque en el mismo momento que ustedes están teniendo esta charla, yo estaré, si todo sale correctamente, embarcando para la Argentina. Voy a ir por muy poquitos días a raíz de la graduación de una de mis hijas, no la que integra la Comisión de Política Soberana, sino de otra de mis hijas. eh, y eso me impedía estar sincrónicamente con ustedes. Así que muchísimas gracias también. Yo les decía que Cristina nos marcó una posición frente a la geopolítica del mundo, en distintos discursos, en Claxo, en Argentina, en el Parlamento Europeo y en sus distintas charlas magistrales, y también en organismos internacionales cuando a ella le tocó acudir como presidenta de la Nación. Y, y la verdad que es una pena
que estemos ya transitando el 4.º año de un gobierno por el que hicimos mucho y por lo tanto no tenemos por qué entregar, y no se haya definido antes una posición geopolítica, no se haya leído tempranamente esas decisiones de geopolítica que Cristina nos marcaba y que yo comparto completamente. Nosotros estamos acudiendo en este momento a una guerra, y la guerra es nefasta desde todo punto de vista, pero básicamente por lo que entraña en el interior de las personas, no solamente por los costos en vidas, sino por lo que cuestan no solo las vidas que se pierden, sino las vidas que se preservan y se van tiñendo de odio, de resentimiento, de pobreza. Las situaciones así envilecen muchas veces las conductas. Así que no hay justificación alguna para la guerra. Pero de ahí a condenar a uno de los bandos, como han hecho algunas autoridades, o embanderarse en una de las partes, a mí personalmente, en este caso represento nuestro pensamiento, no el del Estado argentino en su totalidad, era incorrecto. Pero no porque no existiera una ocupación en el territorio de parte de un Estado con otro, sino porque desde la política nosotros no podemos simplificar, no podemos banalizar ese hecho. Lo tenemos que inscribir en un contexto. Y el contexto es que esta es una guerra que excede absolutamente la situación de dos estados para convertirse en una guerra que una vez más, como en otras etapas de la historia, define la reconfiguración del orden mundial. Porque esta es una guerra que la OTAN sigue impulsando con dinero, con imposiciones, con ajustes en Europa, obligando a los países de la OTAN a incrementar sus presupuestos militares a costa de la inflación, de la recesión, de la crisis, de todo lo que estamos viendo. Imagínense Francia, el inconformismo en Italia, en España, en Alemania, los principales países. Una pena, ¿no?, que Europa no se haya percatado de que tenía un papel que jugar y no únicamente de alineamiento incondicional con las imposiciones de los Estados Unidos y de la OTAN. Pero la estaban impulsando creyendo que al acompañar la guerra militar, de la guerra híbrida, que es la guerra mediática, la guerra por conseguir adeptos y ganar territorios en las mentes, ¿no?, en el teatro de operaciones, y la guerra monetaria, es decir, con las sanciones económicas a Rusia, iban a conseguir expandir la OTAN, acorralar a Rusia y luego dar el otro paso que se estaba preparando en lo que la estrategia de la OTAN indica como algo así como si fuera la Ucrania del Este, que es la guerra de Taiwán, la disputa por Taiwán con China. Y aparentemente ese objetivo no está logrado, está muy lejos, y yo creo que está más cerca de haberse visto perjudicado que de haber tenido éxito. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas, en lugar de hacer avanzar el área dólar hacia el este de Europa, lo que hicieron fue que Rusia cortara los suministros, obligara a Europa a pagar precios mucho más altos por el gas y el petróleo, la obligara a retornar a matrices
de provisión de hidrocarburos fósiles a un continente que estaba trabajando vertiginosamente para lo que ellos llaman energía verde y que para nosotros debe ser sustentable, no verde, porque lo verde es solo lo ambiental y lo sustentable incorpora el concepto de lo social y del desarrollo, y el desarrollo asimétrico entre el norte y el sur. Y Rusia se inclinó hacia el eje asiático. Y el área dólar, en lugar de expandirse, se viene contrayendo. Y se vienen generando confianza en las transacciones económicas en otras monedas, que no son el dólar. El fortalecimiento del eje asiático. El triunfo de Lula en Brasil pone a América del Sur también en ese campo de la nueva institucionalidad surgida de los países emergentes de Asia. Y no solo eso, sino que están contribuyendo más que nadie a la estabilización política del Asia. ¿Por qué no se habla más de Afganistán? Porque las repúblicas colindantes, obviamente con eje en la potencia regional que tiene Rusia, están estabilizando el Asia Central porque se acaban de recuperar las relaciones de normalizar las relaciones entre Arabia Saudita, luego de Israel el segundo aliado de Occidente en Medio Oriente, con la República de Irán, que es una república maldita para la lógica del capital financiero occidental. Porque el presidente del gobierno palestino, de la autoridad palestina, viaja a Beijing. Es decir, porque se están creando nuevas instituciones económicas, nuevas formas de estabilización política y nuevas áreas monetarias por fuera del área dólar y del capital financiero anglosajón. ¿Cómo puede ser que personas, porque yo entiendo que una persona inadvertida, que lo único que hace es leer y tiene todo el derecho de creerse lo que lee, no se haya percatado de estos cambios? Lo que es increíble es que dirigentes políticos con altas responsabilidades no se hayan percatado de estos cambios y hayan creído que la solución seguía estando en conseguir una ayuda del Fondo Monetario Internacional. Una ayuda que nunca iba a llegar, porque estas instituciones económicas y financieras son las que soportan el sistema decadente, y el sistema decadente nos ha llevado a una concentración increíble, incalificable de la riqueza, a la catástrofe climática y a que nos estemos familiarizando, aunque sea en el lenguaje, con la cercanía de una guerra nuclear. ¿Podemos sostener ese sistema? No se puede sostener. Y por eso, otra de las cosas que yo reafirmé estando aquí, es que no podemos seguir creyendo en el concepto de las Américas, como se fundó la OEA. Las Américas, no. Pero ¿saben por qué no? O salvo que lo hagamos únicamente desde el punto de vista geográfico, pero no político. Porque dos de los estados de las Américas pertenecen a la OTAN. Dos de los estados, que son Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos, pertenecen al G7, que se reunió en Hiroshima para reafirmar las bases del capitalismo financiero occidental y anglosajón, y porque concentran casi el 80% del PBI de toda la región. Quiere decir que la lectura de la agenda global que tienen esos dos países jamás puede coincidir con la lectura de la agenda global que tenemos desde el sur. Desde el sur, donde hay otros países emergentes y muy poderosos que apoyan la causa argentina de Malvinas, por ejemplo.
la situación del Estado palestino con respecto a al terror que ejerce el Estado de Israel. Entonces nosotros tenemos que integrarnos desde la mirada de América, pero del sur global, no del hemisferio, sino desde el sur, desde el punto de vista político, no geográfico, político y económico. Esto me lleva a decirles también que viviendo aquí, yo veo, por ejemplo, cómo el nivel de consumo de papel, de químicos, de combustible, de autopistas, de autos individuales en detrimento del transporte público. No hay ningún presidente aquí. Y esto va para quienes creen que hay presidentes que pueden ser más buenos con la Argentina o con América del Sur que otros en este país. No, porque tienen que sostener este sistema. Porque pueden ser, obviamente, más afectos a los derechos de género, a ciertos respetos o trato de las minorías, etcétera, pero que después se desvanece eso, cede completamente cuando se encuentra con la potencia del capital financiero que necesita mantener una tasa de ganancia para sostener un nivel de consumo que está solventado por estos organismos multilaterales. Quiere decir que estos organismos multilaterales que están provistos de BlackRock, de Morgan y de todos los mayores fondos de inversión a nivel mundial, y de los grandes laboratorios, de los grandes servidores de la tecnología digital, etc., nunca van a ceder esas prerrogativas y a regalarnos soberanía. Por lo tanto, la soberanía para nosotros nunca va a venir de un acuerdo con estos organismos, sino de una lucha. Entrando entonces en América, las democracias en América, que es lo que da título a esta conversación. Miren, las democracias tienen obviamente particularidades. En Honduras acaba de ganar Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, que fue víctima de un golpe en 2009 y que fue fuertemente respaldado y sostenido por Cristina en su momento. Inclusive fue la única vez que Cristina vino a la OEA, fue justamente para despotricar contra el golpe blando, que era un ensayo de los golpes blandos que luego se iban a implementar en el resto de la región. El Salvador es un capítulo aparte que cuando ustedes quieran lo podemos profundizar. Yo sería muy prudente, digamos, en no utilizar grandes calificativos grandilocuentes sin adentrarnos profundamente en la realidad de estos países. En Guatemala se prohibieron a varios candidatos opositores y aún así la izquierda, una izquierda guatemalteca, no radicalizada, llega a la segunda vuelta, aún después de otros candidatos proscriptos, y resulta que ahora el Tribunal Electoral dice que hay que revisar todos los comicios cuando las misiones observadoras internacionales, ninguna había detectado ninguna irregularidad en los comicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Los intereses están en juego. Por eso cuando se proscribe a la oposición en Guatemala, no se dice nada, y cuando hay algún rasgo autoritario, que yo creo que los hay, en un gobierno como el de Nicaragua, inmediatamente saltan. ¿Por qué? Porque uno es un gobierno aliado y el otro es un gobierno soberano que geopolíticamente responde a otro eje. Entonces, que no me digan que los derechos humanos son un principio universal, porque si lo fueran,
en Nicaragua, y yo insisto, creo que se cometen excesos y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero murió una persona en la cárcel por enfermedad, y eso trajo un problema tremendo. Pero en Perú murieron más de 60, y eso no trajo la misma crítica de un organismo como este en el que yo tengo una silla representando a la Argentina y tratando de hacerlo con esta dignidad que trato de sostener, pero que no es mayoritaria, que no alcanza para la toma de decisiones a nivel de toda la organización, sino de nosotros, de este núcleo. Entonces, les decía, nuestras democracias han sido objeto, así como en los 70s y 80s fueron objeto de los golpes clásicos, a través del partido militar, golpes blandos a través del partido judicial. Entonces, conviven altos niveles de protesta, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, con lawfare, con persecución judicial a los líderes. Entonces, ¿qué sucede? El líder sigue teniendo su liderazgo, líder o lideresa, por si le suena familiar, pero al mismo tiempo un alto nivel de rechazo. Entonces, para poder conseguir la mayoría que se necesita, es decir, pasar de minoría intensa a mayoría social electoral, hay que tejer alianzas. Y esas alianzas tienen que ser extremadamente amplias porque van dirigidas a sectores moderados, porque al mismo tiempo se controla la prensa, se corre a la derecha la agenda, y entonces para disputar ese sector social colonizado con ideas de centro y de derecha, hay que irse corriendo y moderando los ejes del discurso. Entonces, a raíz de la disconformidad, del hartazgo con el ajuste neoliberal, los pueblos votan otra cosa. Pero si esa otra cosa, que está condicionada por alianzas moderadas, no le cambia concretamente la vida a la gente, el pueblo se exaspera contra el ajuste neoliberal y también contra las alternativas de las cuales se siente defraudado. ¿Y dónde va a parar eso hoy? Porque si eso hubiera sido en el año 1968, íbamos a una revolución de corte socialista, por la etapa del mundo. Hoy va a la ultraderecha, a la solución ultra individualista, a la solución racista, a la solución del alto impacto, del malestar, del odio, del resentimiento. Entonces tenemos el deber. Por eso yo creo que hay una serie de causas exógenas o externas que contribuyen al crecimiento de la derecha, más radicalizada, pero también en una responsabilidad nuestra, que es no haber cumplido con las expectativas a las que nos habíamos comprometido. Por lo tanto, creo que no es pareciéndonos al centro como tenemos que salir de esto, sino justamente con mucho coraje, con pensamiento estratégico, con ideas innovadoras, con nuevas instituciones de poder popular. Por eso Cristina dice, cuando se fundaron estas democracias, las muelas se sacaban atándolas al hilo de la puerta. No había automotores, no había ferrocarril, no había teléfonos, no había fotografía. Imagínense si ese sistema institucional es suficiente hoy
donde los abusos no vienen del monarca, sino que vienen del monopolio financiero transnacional. Es decir, crear nuevas instituciones de poder popular, de democracia participativa, de democracia directa, de eso que tan peyorativamente esta gente llama populismo, porque a ellos les interesa poner la excusa del método democrático, ¿no? Tienen que votar en elecciones transparentes. Sí, claro, pero los pueblos están votando por elecciones transparentes y sin embargo se siguen empobreciendo y se siguen endeudando. Quiere decir que este sistema, sostenido únicamente en el voto partidocrático, nos lleva a la pobreza. Y no es porque los pueblos, cuando votan, dicen, voto porque quiero ser más pobre. No, es porque el sistema está armado de tal manera que es mucho más permeable a la presión del poder que a la presión de la voluntad popular. Y hay que acortar ese camino con nuevas instituciones. Y por último, una palabra sobre la integración. Miren, los servidores de Internet están integrados. Los laboratorios que fabricaban las vacunas y que nos privaron de las vacunas durante tanto tiempo en la pandemia están integrados. Las cadenas de medicamentos y de alimentos están integradas. Y nosotros tenemos Parlatino, Parlasur, Alianza del Pacífico, UNASUR, pero no terminamos de ensamblar la integración profunda. Y la integración profunda es a partir de la recuperación y la profundización del talante democrático revolucionario, profundo. Cuando digo revolucionario no estoy hablando de violencia, estoy hablando de profundidad. Estoy hablando de utilizar nuevas herramientas para llegar a las entrañas, al alma de nuestros pueblos y emocionarlo, ilusionarlo, fijarle un horizonte. Ya cuando esté en la Argentina vamos a conversar más de manera más directa y no solamente de política exterior, sino de política nacional, que también es lo que me apasiona y también me gustaría muchísimo hablar con ustedes. Bueno, un abrazo muy grande.